Hola, después de haber visto los feriados en Japón, hoy vamos a hablar como un complemento los descansos en el Japón, ya sean pagados o no, y tocaremos algo de el régimen laboral en el Japón. Adelante, irashai. Los feriados en Japón, como ya lo hemos visto, son 16 días marcados en el calendario. Pero los descansos, ya sean pagados o no, no siempre coinciden. Para entender esto, tenemos que explicar más o menos cómo es el régimen laboral aquí en el Japón. A grandes rasgos, podemos mencionar y explicar algunas de las formas de contratación. No son todas, pero son las más comunes. En primer lugar, está lo que se llama el seishain, que es el empleado que tiene el régimen laboral directo con la empresa. En la mayoría de los casos, porque no podemos generalizar, perciben 12 sueldos anuales más 2 bonificaciones al año, que son en los meses de julio y diciembre. Los montos de estas bonificaciones lo determina la empresa, y en el caso de empresas de gran magnitud con gran cantidad de empleados y existiendo un sindicato, los montos se acuerdan entre el sindicato y la empresa. Casi siempre cada empresa tiene su propio calendario, es decir, aunque hubiera un feriado nacional de calendario y en el calendario de la empresa figura como laborable, no es remunerado con algún porcentaje extra. El seishain, después de haber ingresado a la empresa, cumplido los 6 meses y más del 80% de asistencia, automáticamente se hace acreedor de 10 días de descansos remunerados. Y posteriormente, después de esa fecha, pasado un año, recibe 11 días y así sucesivamente, hasta llegar a un tope de 20 días. Pero los días de descanso son solo acumulativos por 2 años, ya que si no es usado vuelve a cero y solo recibe los días que corresponde a ese año. Es un poco difícil de entender. Podemos ver el gráfico para ubicarnos mejor. Asumiendo que el primer año son 10 días, el segundo año 11 días, y si no son utilizados tendría 21 días, pero el tercer año solo le correspondería 12 días y perdería los 21 días del primer y segundo año. Todo este sistema está determinado en la ley laboral del Japón. Al llegar al 10º año aproximadamente, se percibe 20 días como tope, y al acumular 2 años tendríamos 40 días de descanso remunerado. Los japoneses mayormente tratan de no usarlo, salvo cuando tienen compromisos, una enfermedad, un viaje, etc. El seishain, por general, tiene un sueldo mensual, más allá de los días que trabajen por mes. En segundo lugar está el régimen llamado Keiyaku Shain, que vendría a ser personal contratado a través de un contrato, valga la redundancia. La duración de este contrato varía dependiendo de las empresas. Puede ser de 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año. Y según la ley laboral del Japón, si el trabajador labora bajo esa forma laboral por el lapso de 3 años sin interrupciones,
automáticamente adquiere el derecho de ser contratado directo, sin ningún contrato de tiempo de por medio, y adquiere todos los beneficios del Seishain. En el plano económico, el Keiyaku Shain casi siempre no tiene las dos bonificaciones anuales, o si las percibe son mucho menor que el Seishain. Sin embargo, sí tiene el derecho de los días pagados, igual que el Seishain, el mismo sistema. Pueden tener remuneraciones mensuales o diarias o por horas. Como siempre, igual que el Seishain y todos los trabajadores de una empresa, trabajan 8 horas. En tercer lugar tenemos a los que se les llama Haken Shain. Lo que se les denomina contratistas. El Haken Shain es la persona que trabaja en una compañía que se dedica al envío de personal a otras compañías. En algunos países se les llama service, que son compañías que te tercerizan el trabajo. La ley japonesa laboral, a partir aproximadamente desde el año 2000, ya que hasta esa fecha estaba prohibido el envío de personas, llámese mano de obra no calificada, como operarios, trabajadores de la construcción, etc. Mas no así la mano de obra calificada, llámese ingenieros, doctores, economistas, etc. Tienen casi siempre los beneficios de los descansos pagados por la compañía service y no de la compañía donde ejerce su trabajo. Normalmente, en su mayoría, no perciben las dos bonificaciones anuales y casi siempre su paga es por hora, no por día ni mensual. Y como siempre, respetando el derecho laboral, trabajan 8 horas y si tienen horas extras son bonificadas con el 25 o 30% a más. En cuarto lugar tenemos los que llamamos aquí en Japón los part-time, que como bien lo dice su nombre, son trabajadoras o trabajadores por tiempo. Este régimen laboral es empleado por trabajadoras femeninas y en algunos casos por personas ya jubiladas. La mayoría son señoras que tienen hijos y no pueden trabajar full time de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo, y casi siempre se le asigna un horario que puede ser de 9 a 3 de la tarde o 9 a 4 de la tarde. En algunas compañías les ofrecen las bonificaciones anuales, pero por supuesto que son sumas menores, casi simbólicas. Trabajan de 5 a 6 horas diarias. Por la ley tienen derecho a los descansos pagados, cumpliendo algunas normas. Por último, podemos mencionar a los que se llama arubaito, que son propiamente trabajadores por horas, pero a diferencia del part-time, el arubaito puede escoger las horas y los días que desea trabajar. Todo esto, por supuesto, que se encuadre dentro de las horas de trabajo de la empresa y la necesidad de la misma. Normalmente son estudiantes de las preparatorias o universitarios que buscan este tipo de trabajo para aprovechar las horas libres después de estudiar. Todos estos tipos de regímenes laborales se dan y se acomodan según la necesidad de cada empresa. En lo que cuenta en la relación de empresa a empresa, no solo es vender y comprar. Existen
formas, modelos, por ejemplo, el ukeoi, que es producción bajo un contrato de una empresa a otra, o el shitauke, que es o vendría a ser subcontrato o dependiente, o también el kogaisha, que son empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial. En el Japón existen descansos que casi todas las compañías se someten. Por ejemplo, desde el 29 de diciembre hasta el 3 o 4 de enero, todas las empresas descansan por fin de año y año nuevo. Después está el llamado Golden Week, que es a finales de abril y comienzos de mayo. El siguiente descanso largo es en agosto, que puede ser desde el 9 o 10 de agosto hasta el 15, 16 o 17 de agosto, donde se celebra el evento del Obon, que es un evento en memoria de las personas fallecidas. Todas estas fechas o días pueden ser menos o más, dependiendo de cada empresa. Como podemos deducir, solo el régimen del Seishain no se ve afectado porque recibe un salario o sueldo mensual, sin importar los días trabajados. Mas no sucede así con los otros regímenes laborales que perciben un sueldo por los días o horas trabajadas. En el Japón existen miles de extranjeros trabajando. La mayoría, no son todos, están o buscan trabajo por el sistema del Haken Shain. Esto se debe porque no es necesario dominar el idioma japonés y son casi siempre enviados a trabajos fáciles. No con esto digo que todos tengan trabajos fáciles. Hay trabajos pesados, duros, que a cambio reciben una buena paga. Normalmente, o casi todos, tienen un salario por hora. Tienen la facilidad que la empresa contratista, Service, les ofrece alojamiento, movilidad. Espero que te haya ilustrado algo sobre los sistemas, los regímenes laborales del Japón. Déjame tus comentarios, un like, suscríbete y hasta la próxima.